De acuerdo, bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar hablando un poquito de las novedades del diagnóstico y tratamiento en el VIH pediátrico. Las actualizaciones de las guías de tratamiento, tanto en adultos como en niños, pues vinieron a ocurrir durante la etapa de la pandemia. Pudiésemos pensar que durante la pandemia se dejó de hacer investigación en muchas otras rubros, pues no parecía que todo estaba relacionado a la COVID-19, pero la realidad es que no fue así. Vamos a hablar acerca de unos de los estudios que se ocurrieron durante la pandemia y que nos vinieron a cambiar mucho el paradigma de la atención del paciente que vive con VIH pediátrico. Pues vamos a hablar un poquito de la epidemiología, de los datos más recientes acerca de las personas que viven con VIH, que son niños y adolescentes. Vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico y nos vamos a enfocar más en el tratamiento. Muy bien, bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, mostró datos hasta el 2021 sobre el estatus de la pandemia del VIH, de la epidemia. Bueno, ya sabemos que se estima que viven alrededor de 38.4 millones de personas que viven viviendo con VIH, de las cuales 1.7 millones representan a niños y niñas entre 0 y 14 años. Eh, las, las, las incidencias en las nuevas infecciones durante todos los años en realidad se han mantenido estable, ¿no? Más o menos a partir del 2017, las infecciones no han, no han subido de 200,000, pero se han mantenido en 350,000, 170,000, incluso para el 2021. Todavía faltan datos del 2022, que bueno, igual todavía faltan por salir, pero bueno, es una prevalencia todavía bastante alta en las nuevas infecciones por año, ¿no? Y estas al final se van a ir acumulando. ¿Qué es lo que sucede en México? Los datos también más recientes de Censida, hasta octubre del 2022, se estima que viven alrededor de 16,565 personas menores de 18 años, bueno, aquí lo abarca hasta los 19 años, viviendo con VIH. No, la proporción, al igual que ocurre en la población adulta, es mucho mayor en hombres que en mujeres, y esto representa el 4.7%. Podrá parecer un poco corto, ¿no? Sabemos que muchos de estos datos a veces pueden estar un poquito subestimados y que de los 345,980 personas que viven con VIH, pues sabemos que probablemente los números sean mucho más altos. Pero bueno, es de importancia notar que a partir de los 15 años la incidencia empieza a incrementarse y seguramente pues el envejecimiento que se ocurre naturalmente en las personas que viven con VIH, pues bueno, vamos a empezar a ver cómo los grupos poblacionales se van a empezar a engrosar en las filas hacia este lado. Ahora, algo que es bien notorio es que los casos de transmisión vertical siguen ocurriendo. Parece ser que entre el 2021 y el 2022 una disminución de casos, pero bueno, de eso también influye la falta de atención, ¿no? Muchos hospitales estuvieron cerrados, las personas no iban a atenderse, ¿no? Probablemente los tamizajes de VIH fueron mucho menos, se ocurrieron en menor proporción en comparación con otros años, pero bueno, pareciera en estos datos pareciera un poquito alentador, pero 26 casos de transmisión vertical reportados en el 2022, pues en realidad parecen poquitos. Los casos de transmisión sexual, igual, se reportaron en un número mucho menor en comparación con los otros años, pero bueno, sabemos que todos estos datos tienen un cierto sesgo por la situación de la pandemia, por la COVID-19. Ahora, dentro de los grupos poblacionales en las transmisiones, pues bueno, vemos aquí este cambio de la transmisión vertical en los menores de un año, ¿no? Hacia la acumulación y cómo ya más o menos a partir de los 10, 14 años, los números de transmisiones por vía sexual empiezan a incrementar, tanto por el inicio de una vida sexual a corta edad, tanto también como posibles situaciones de abuso sexual, que es algo que debemos de tomar en cuenta. Es importante, como médicos que atendemos pacientes pediátricos que viven con VIH, el revisar precisamente tanto el inicio de vida sexual activa, o sea, podemos pensar que un niño de 10, 12, 11 años probablemente no ha iniciado vida sexual, pero en muchas ocasiones sí es así, o bueno, indagar situaciones de abuso sexual, porque eso es bastante importante y que impacta en el diagnóstico, ¿no? La acumulación, pues, de las transmisiones verticales van disminuyendo. Vean cómo incluso la transmisión vertical para los 5
9 años, empieza a notarse o sea, se empiezan a detectar pacientes a muy tardía edad, ¿no? Es prácticamente inaceptable que detectemos pacientes de transmisión vertical hasta los 5 años de edad. Entonces, eso nos habla de, pues bueno, las prácticas de diagnóstico que vamos a tener disponibles para estos casos. Entre los jóvenes entre 15 y 24 años, pues representan un grupo bastante importante que muchas veces entran en un limbo, ¿no? En pediatría, y bueno, sabemos que la atención de los pacientes pediátricos se puede dar hasta los 18 años de edad. Sin embargo, pues bueno, esto es muy institucional, ¿verdad? Hay hospitales, instituciones que atienden hasta los 15 años de edad, pero cambian de servicio de pediatría en medicina interna, pero por cuestiones institucionales, los médicos internistas no los quieren recibir, por obvias razones, ¿no? Porque al fin y al cabo siguen siendo pacientes con características distintas, pero bueno, al fin y al cabo entran en un grupo poblacional de bastante riesgo en donde no entran en ninguna atención, ni en pediátrica, ni en atención de medicina interna. Y es en estos grupos poblacionales donde se ve la mayor prevalencia de casos de transmisión sexual. Vamos a ver cómo las características de tratamiento van a influir en que un paciente sea adolescente y que no es lo mismo un diagnóstico en un niño, ¿no? Y que llega a ser adolescente que el diagnóstico de VIH en un paciente adolescente, ¿no? Esto va a impactar mucho en la aceptación e incluso en la tolerabilidad y la adherencia al tratamiento antirretroviral. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta. Ahora, parece ser, digo, al fin y al cabo, todas estas son situaciones estadísticas, pero parece ser que como son un grupo poblacional, la población pediátrica, con una menor tasa de prevalencia en diagnósticos, parece ser que el acceso al tratamiento, pues también por eso va a estar reducido. En un estudio de la ONU-SIDA, que en un análisis estadístico del 2022, se publicó en el 2022, se dieron cuenta que en general en las regiones que pertenecen a la organización, a la ONU, en un promedio general, el 52% de las pacientes pediátricos con VIH tenían acceso al tratamiento antirretroviral. Esto es 20% menos del acceso antirretroviral en pacientes adultos. Y no solo eso, ¿no? Sabemos que las metas que cada año van prolongando las metas del 90-90-90, ¿no? Del mantener pacientes suprimidos virológicamente y darles tratamiento, pero vean cómo pues el acceso es solamente el 50% y la supresión virológica en los pacientes pediátricos se reportó solamente en un 40%, ¿no? Y eso es algo que no podemos realmente aceptar. La base internacional de la evaluación del SIDA, que engloba a diferentes países en diferentes regiones, ¿no? Donde incluye Latinoamérica y donde está incluido México, se dieron a la tarea de investigar cuáles eran las principales situaciones por las que un niño pediátrico viviendo con VIH entre los 0 al nacimiento y los 19 años iniciaba tratamiento antirretroviral. Entonces se dieron cuenta que el tiempo de inicio, más o menos entre los 0 y 19 años de edad, era aproximadamente en 24 meses, ¿no? Desde que se hacía el diagnóstico a que iniciaba tratamiento antirretroviral podían pasar hasta 24 meses. Y esto representaba un incremento en la mortalidad y en la pérdida de seguimiento. Vean cómo, bueno, hay países como el Asia-Pacífico, ¿no? Donde el acceso al tratamiento en pacientes elegibles al mismo, pues era un poquito más alto, pero aquí en Latinoamérica se reportaba solamente el 45% de acceso al tratamiento en pacientes que lo requerían, ¿no? Tomando en cuenta que durante estas épocas, entre el 2004 y el 2015, pues las guías de tratamiento de antirretroviral eran distintas a lo que tenemos en la actualidad. Pero lo que se dieron cuenta también es que parte de las inequidades que existían para el acceso al tratamiento antirretroviral incluían en diferentes puntos, principalmente los adolescentes, ¿no? Los adolescentes sabemos que son un grupo que es bastante difícil, ¿no? Tanto por las situaciones en las que viven, ¿no? Donde hay rebeldía, ¿no? Hay situaciones de querer vivir la vida solos, ¿no? Sabemos cómo son los adolescentes y eso representa un problema en cuanto a la inequidad de acceso al tratamiento antirretroviral. También, sorprendentemente, a pesar de que representa un grupo poblacional con una menor prevalencia de VIH, el sexo femenino, también el de acceso para los pacientes menores de 10 años de edad
y vivir en un país de escasos recursos representaban una inequidad del tratamiento, el acceso al tratamiento antirretroviral. Y es que, bueno, lo que hicieron en este mismo estudio, en un estudio global que se publicó en este año, es que entre el 2014 y el 2015 hicieron una encuesta de los sitios de atención del VIH que pertenecían a esta base de datos, que vimos en todas las regiones del IDEA. La Organización Mundial de la Salud tiene 9 puntos que habla acerca de los puntos que debe de tener un lugar de tratamiento antirretroviral para un paciente que vive con VIH pediátrico. Entonces, de los servicios que se otorgan, muchos alcanzaron porcentajes arriba del 90%, tanto en la acceso a la terapia antirretroviral, la profilaxis con trimethoprim sulfametoxazol, las consejerías y el tratamiento para la prevención de la transmisión perinatal del VIH, el seguimiento, los estudios que se tienen que hacer para el conteo de CD4, el tamizaje de tuberculosis y las vacunas, pues bueno, fueron servicios que eran los más otorgados en estos grupos, en estos centros específicos de atención al VIH pediátrico. Obviamente, pues bueno, como era una comparativa global, había ciertos centros de atención donde no otorgaban, por ejemplo, consejerías para el VIH, soporte nutricional y incluso en un 69% tenían cargas virales disponibles en el sitio de atención. Al ser un estudio global, pues bueno, hay países que van a tener ciertas características y ciertas accesos a tratamientos y diagnósticos distintos a los que se tienen en nuestros grupos poblacionales. Entonces, bueno, también es importante hacer notar que en este estudio, de los 536 sitios de atención que están registrados en esta base de datos, solamente 287 fueron los que contestaron la encuesta, que representa el 53.4%. Entonces, también este estudio, pues, no representa la mayoría de la realidad en el acceso al tratamiento antirretroviral. De estos 287, 174 tenían sitios de atención pediátricos adolescentes, aunque la mayoría veían tanto pacientes adultos como pacientes pediátricos. Y en el porcentaje, en los niveles de atención, pues la mayoría estaban dentro del primer y segundo nivel de atención. Pero también es importante notar que, bueno, son sitios de atención que ven adultos y niños y adolescentes, pero solamente el 60% reportaban pediatras disponibles en el sitio de atención, ¿no? Entonces, sabemos que el cuidado de los pacientes pediátricos pues debe ser llevado de la mano de un pediatra. Entonces, eso también es importante hacer notar. Los pacientes que recibieron atención en total en estos 287 sitios de atención que se estudiaron fueron alrededor de 16,000 pacientes que ven con VIH. Y de los reportados en México, que son los países que están pintados en color amarillo en este lado del mapa, solamente se reportan 7 sitios de atención en 611 pacientes. Entonces, bueno, nos da una idea más o menos acerca de los sitios de atención y los puntos que debemos de buscar para poder tener un centro de atención de calidad que lleve atención de diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes pediátricos. Ahora vamos a hablar sobre diagnóstico. En realidad, las guías de tratamiento, tanto las guías de SENSIDA como las de HHS de Estados Unidos, no han variado tanto en los algoritmos de diagnóstico para el diagnóstico de exposición perinatal, ¿no? Que es aquella que se ocurre en los pacientes que tienen menos de 18 meses de edad. Sabemos que a los pacientes los debemos de clasificar como exposición de bajo riesgo, de alto riesgo, ¿sí? Es importante también notar que un paciente que cumpla con al menos uno de los enunciados va a ser un paciente de alto riesgo, ¿no? Y esto es con el objetivo, bueno, del tratamiento profiláctico para el paciente de alto riesgo. Entonces, los diagnósticos, bueno, se van a dar a través de pruebas virológicas, ¿no? Las pruebas serológicas en estos casos no van a estar recomendadas, evidentemente por el paso transplacentario de anticuerpos maternos de VIH. Las pruebas, el diagnóstico se va a hacer cuando se tengan 2 pruebas virológicas positivas en muestras sanguíneas diferentes. Y es importante notar que si la primera prueba es positiva, en el momento de la toma se tiene que repetir lo más pronto posible la siguiente para hacer el diagnóstico ya confirmatorio. Para poder excluir en estos pacientes la transmisión perinatal, pues se deben de realizar 2 o más pruebas virológicas, cargas virales, la prueba virológica que se realice entre el primer mes y después de los 4 meses de edad, y una prueba de anticuerpos negativa a los 18 meses
Hay algunas personas que realizan la prueba de anticuerpos a los 18 meses, hay personas que la recomendación pues, general es las pruebas virológicas entre después del primer mes y después de los 4 meses de edad. Pero lo más importante es las pruebas virológicas, realizárselas en el momento que está indicado de acuerdo a la exposición del riesgo y repetirla cuando la prueba está positiva. ¿Sí? Estos son los criterios de alto riesgo y los criterios de bajo riesgo para y el momento de las tomas de las pruebas virológicas. Vemos que en realidad lo único que cambia entre alto y bajo riesgo son el momento de la toma de muestra de carga viral y los días de toma y los meses de toma entre cada uno de ellos son bastante similares. La prueba virológica, igual la recomendación de las guías de HHS es realizarla lo más pronto posible si la primera prueba está positiva, independientemente del momento en el que se tome en estos escenarios posibles. Ahora, la exposición no perinatal en el diagnóstico en los pacientes mayores de 18 meses se da igual que en las personas adultas, ¿no? Son esos algoritmos de diagnóstico. Y aquí en esta diapositiva me quiero detener un poquito para ver la diferencia de una recomendación que se dio desde el 2014, que son recomendaciones del DHHS, de los CDCs y las APHL, de los laboratorios públicos de salud pública, en donde las pruebas de antígeno anticuerpo por ensayo inmunoenzimático son las pruebas diagnósticas del VIH. Evidentemente, bueno, en Estados Unidos, al haber una mayor prevalencia de VIH tipo 2, se tiene que hacer pruebas de diferenciación para saber si el paciente tiene VIH1 o VIH2, pero el diagnóstico se da con esto. Y es algo bastante más fácil, ¿no? Esto pues simplifica mucho el algoritmo de diagnóstico, evita tomas de muestras de laboratorio innecesarias y evita también que el paciente esté regresando a la consulta de manera rutinaria. Y esta es el algoritmo más reciente de las guías del Manual de Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del 2020, donde se siguen tomando 2 muestras presuntivas de ensayo inmunoenzimático y después se toma una prueba reactiva tomando en cuenta el Western blot como parte de las pruebas suplementarias. Recientemente, diferentes sociedades científicas han dado sus exposiciones acerca de la no utilización del Western blot, como por ejemplo el CIDBI ya sacó recientemente un comunicado donde recomiendan bueno, la no realización del Western blot precisamente por estas situaciones de el tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa es tener diagnósticos tempranos para iniciar tratamientos antirretrovirales tempranos. Los diagnósticos en realidad pues no ha habido muchos cambios, incluso desde el 2014 las guías de HHS no han cambiado. Ahora vamos a hablar del tratamiento antirretroviral en el paciente que vive con VIH pediátrico. Una de las, como médico tratante de VIH que también toca ver adultos, los regímenes de tableta única vinieron a revolucionar mucho el tratamiento antirretroviral, ¿no? Los pacientes adultos son más felices, simplifica mucho su vida el tomar solamente una tableta, ¿no? Y que además esas tabletas tienen la posibilidad de tomarse sin alimentos, sin restricciones de horario, ¿no? Entonces, pues en realidad son una maravilla en el momento en el que salieron para los pacientes. Sin embargo, pues las tabletas de los regímenes de tableta única en los niños y adolescentes representan muchos desafíos y muchas limitaciones. Principalmente porque, bueno, sabemos que las etapas desde un recién nacido, pasando por lactante, ¿no? Todas las etapas de crecimiento de un niño van a ser totalmente distintas entre sí, ¿no? Los perfiles de farmacocinética van a ser más complejos, ¿no? Entre más pequeños esté el paciente, y esto va a limitar mucho los estudios en donde se investigue la disponibilidad de las concentraciones máximas, el área bajo la curva de los medicamentos antirretrovirales en estos grupos poblacionales. Y además de eso, la adherencia al tratamiento va a representar también desafíos y limitaciones bien importantes. Sabemos que los niños en general, pues muchos de ellos van a tener aversión a las tabletas, no se van a querer tomar medicamento, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos que para que un niño, un bebé, un toddler tome un medicamento, pues es un batallar, ¿no? Entonces, si eso representamos que tienes que tomar tabletas, el tamaño de la tableta puede representar un problema muy grande para los niños.
Existen muy pocas formulaciones, ¿no? Muchas de las veces, incluso en otros medicamentos para pediatría, tenemos que triturar la tableta, dosificarla en agua y administrarlas con jeringa, ¿no? Ahí dosificando por mililitros el kilo de peso. Y desafortunadamente, pues de los antirretrovirales nuevos, las formulaciones disponibles van a ser muy escasas. También la palatabilidad es bien importante, ¿no? Las tabletas, muchas saben feas, ¿no? Obviamente no van a tener sabor, ¿no? Parte de las estrategias de los medicamentos pediátricos, pues es ponerle sabores, ¿no? Sabor a fresa, sabor a naranja, etcétera. Entonces, esa prueba de palatabilidad también es un reto en los niños, ¿no? Si un niño no le gusta el medicamento, va a ser bien difícil que se lo puedas administrar y además puede ser un niño que además, pues al fin y al cabo son pacientes pediátricos, podemos tener picky eaters que van a tener un problema en la administración y el sabor de las tabletas. Y pues la piedra angular y fundamental en la administración del tratamiento antirretroviral a los niños, pues es el cuidador. Debemos de tener a cuidadores, padres, madres, abuelos, el cuidador que esté encargado del niño, comprometidos con la administración del medicamento, que conozcan cuál es el medicamento y los posibles efectos adversos que puedan tener para que puedan resolverlas. Afortunadamente, y en los estudios que vamos a ver, la mayoría de los antirretrovirales que son indicados en adultos ya pueden ser utilizados en niños. Sin embargo, los regímenes de tableta única o de formulaciones únicas pues van a ser mucho más escasas. Esta es una tabla donde vienen los principales, las regímenes de tableta única que han sido aprobados por la FDA. Hay algunos que ya no se utilizan, ¿no? Stribil ya no lo utilizamos, Gemboya pues nunca lo tuvimos aquí en México, Atripla pues ya no lo utilizamos. En realidad, pues bueno, nos quedamos con los regímenes como Biktarvy, Triumeq, ¿no? De tableta única. Sin embargo, si se dan cuenta, las aprobaciones de la FDA generalmente son en poblaciones pediátricas más grandes, si estamos hablando, por ejemplo, de niños mayores de 25 kilos, mayores de 12 años, mayores de 40 kilos, ¿no? Mayores de 35 kilos. Entonces, dejamos una población de los menores de 25 kilos, ¿no? Estamos hablando de poblaciones escolares y lactantes fuera de los regímenes de tableta única y pues se tienen que dar combinaciones. Como les mencionaba, en el 2021 las guías de Sencida fueron actualizados y esto vino a representar un cambio muy importante, ya que las guías empezaron a comparar y equiparar con las guías en otros países, como en Estados Unidos o las guías europeas. Los regímenes de esqueleto backbone en realidad no se han modificado mucho. Afortunadamente ya existen estudios y vamos a ver más adelante donde se utilizan medicamentos nuevos como el tenofovir y la fenamida o regímenes como abacavir, la mibudina. Y poco a poco estamos viendo en estas nuevas guías la inclusión de los inhibidores de integrasa como dolutegravir o bictegravir en prácticamente casi todos los grupos etarios hasta los 14 días de vida con las tabletas dispersables de dolutegravir, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, tenemos ya tabletas dispersables de dolutegravir, siguen siendo medicamentos separados que se tienen que administrar. Pero pues estas guías sí vinieron a hacer un cambio muy revolucionario porque ya sabemos que podemos utilizar inhibidores de integrasa en pacientes pediátricos muy chiquitos. Y las recomendaciones del inicio de tratamiento son las mismas que las que se dan en los adultos, ¿no? Que son el tratamiento a cualquiera, independientemente de la carga viral, los CD4 y de que presente o no presente síntomas al diagnóstico, ¿no? Entonces eso también viene a cambiar mucho las retenciones que existían antes acerca de, bueno, los potenciales efectos adversos y todo esto que nos preocupaba en nuestros pacientes pediátricos a la hora de iniciar el tratamiento antirretroviral. Las guías de HHS son muy similares en cuanto a la especificación por grupos etarios y esto tiene que ver por la inclusión de los tratamientos de inhibidores de integrasa, pero vean cómo aquí básicamente hay tres opciones tomando en cuenta dolutegravir, raltegravir y ya sea la administración de nevirapina o a partir de las 2 semanas lopinavir con ritonavir. Entonces son muy similares las guías tanto mexicanas como las guías estadounidenses para el inicio de la terapia antirretroviral en el paciente pediátrico. Ahora, es importante iniciar tratamiento antirretroviral a los pacientes, es importante iniciarlos al diagnóstico sin importar la carga viral. Pero ¿dónde vienen todas estas recomendaciones? Ya sabemos, bueno, que
Este estudio, el estudio Trial, que investigó el inicio de terapia antirretroviral temprana, se dio más o menos por las fechas de cuando se publicaron los estudios tempranos, los estudios START, ¿no? Donde vinieron a cambiar las guías antirretrovirales de inicio rápido en los pacientes que viven con VIH adultos. El ensayo Trial es un ensayo abierto aleatorizado fase 3 que evaluó la reducción de la mortalidad con diagnóstico e inicio de la terapia antirretroviral temprana. Se dividió en 3 brazos. La terapia temprana hizo en inicio inmediatamente al momento del diagnóstico y su estudio a las 96 semanas. La terapia temprana hizo estudio a las 40 semanas y el estándar de tratamiento, que en este caso fue la terapia diferida. Y lo que se dieron cuenta en este ensayo es que el inicio y el diagnóstico, evidentemente, y el inicio de la terapia antirretroviral temprana va a reducir la mortalidad en un 76% y la progresión de la enfermedad en 75%. Entonces, no hay motivos por los cuales nos tengamos que retrasar en el inicio de la terapia antirretroviral en los pacientes pediátricos. Y es que en adultos se habla mucho de los reservorios virales, ¿no? Sabemos que estos reservorios virales van a tener un gran impacto, ¿no?, en la progresión de la enfermedad. Si ese gran impacto ocurre en personas adultas, ¿no?, que tal vez en 10, 20 o 30 años vayan a tener algún impacto, en los niños aún es más, ¿no? Si tenemos pacientes diagnosticados perinatalmente que van a vivir, ¿no?, de acuerdo a las estimaciones, 50, 60 años, pues van a tener 50, 60 años con reservorios virales. Entonces, uno de los estudios también que ha investigado esto evaluó el inicio de la terapia antirretroviral temprana y progresiva, o sea, sin interrupciones, y se dieron cuenta que en estos estudios, a las semanas 96 después del inicio de la terapia antirretroviral y que se mantuvo, los niveles de ADN proviral disminuyeron significativamente en los reservorios. Y es que a mayor tiempo de tratamiento antirretroviral, la proporción de ADN proviral va a ser mucho menor y esto se va a ver reflejado en un menor número de reservorios virales. Ahora, igual, diferentes estudios, también esta revisión sistemática que se hizo en el 2000, se publicó en el 2014, más o menos allá por los inicios de los estudios que les mencionaba del inicio temprano de la terapia antirretroviral en adultos. Pues bueno, esta revisión sistemática comparó diferentes tratamientos antirretrovirales, diferentes desenlaces en comparativos con una terapia de inicio temprano y una terapia diferida, pero lo que más llamó la atención es que la mortalidad en el brazo de la terapia diferida era mucho mayor en la comparación de la terapia temprano. Si nosotros iniciamos tratamiento antirretroviral en pacientes asintomáticos menores de 1 año, la mortalidad y la morbilidad se va a reducir drásticamente en estos pacientes. Por lo tanto, el inicio temprano va a ser fundamental y va a ser superior al inicio diferido. Y en estos estudios también evaluaban la superioridad del lopinavir, ritonavir versus nevirapina en los estudios en donde se investigó la diferencia entre el tratamiento antirretroviral. Si queremos más evidencia del inicio temprano de la terapia antirretroviral, en este estudio que se publicó en el 2017, donde se siguieron 5 cortes en Sudáfrica para la evaluación de la terapia antirretroviral en menos de 24 meses, se dieron cuenta que el inicio temprano va a llevar a una mayor supresión virológica sostenida. Y no solamente eso, en los ensayos, en los estudios, perdón, los objetivos secundarios, la investigación de los otros objetivos, se dieron cuenta que los niños que iniciaban tratamiento antirretroviral incluso en los primeros 6 meses de vida tenían una menor probabilidad de rebote de carga viral, reducía drásticamente la morbimortalidad y no solamente eso, no solamente se trata de tener niños que tomen tratamiento antirretroviral y que estén libres del virus, sino se trata de que tengamos niños que tengan una vida lo más normal posible. Y eso se ve reflejado también en el neurodesarrollo, ¿no? Que eso es algo que está muy de moda, ¿no?, en la actualidad del neurodesarrollo. Hay evaluaciones nuevas de neurodesarrollo y se dieron cuenta que estos niños que iniciaban terapia antirretroviral temprana no solamente tenían cargas virales indetectables, sino que además tenían un mayor crecimiento en comparación con los niños que iniciaban tratamiento más tardía edad y el desenlace neurológico era mucho mayor.
Si nosotros, y esto comparándolo con los adultos, si nosotros queremos que nuestro paciente con tratamiento antirretroviral disminuya el riesgo cardiovascular, disminuya todas estas situaciones, pues en nuestro paciente pediátrico lo que queremos es que tenga un desarrollo, un neurodesarrollo normal para que sea un niño sano, funcional, y que eso se traslade en ser un adolescente y un adulto funcional sin tener una disminución en su neurodesarrollo. Entonces, se han estudiado inicios de terapias antirretrovirales desde la primera semana de vida. Este estudio que se publicó en el 2021 en una de las cortes africanas, que es la corte 8 en Botswana, se evaluó el diagnóstico y tratamiento de los infantes con VIH en la primera semana de vida. Fue un estudio de corte. Los pacientes tenían que cumplir ciertas características, más de 35 semanas, más de 2 kilos, y que el diagnóstico de VIH se haya realizado en las primeras 96 horas de vida y que el tratamiento antirretroviral se haya iniciado en los primeros 7 días de vida. Se dio en la misma guía de tratamiento. Se iniciaron con una triple terapia de sidobudina, lamivudina, nevirapina, y luego se hizo el cambio a lopinavir a la semana 2. Lo que se dieron cuenta es que el inicio de la terapia antirretroviral en la primera semana de vida es eficaz y seguro. Y no solamente ya pasando la primera semana de vida y posteriormente en las observaciones que se hicieron a la semana 12 y a la semana 24, la supresión virológica se mantuvo. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos diagnósticos tempranos en las primeras semanas de vida e iniciamos tratamiento sin retrasarlo, vamos a tener pacientes pediátricos con una supresión virológica sostenida y con los beneficios que ya vimos en la disminución de los reservorios de DNA proviral. Entonces, vamos a hablar de algunos estudios pediátricos, ¿no? que han evaluado diferentes inhibidores de integrasa y otros tratamientos antirretrovirales. Uno de estos es el estudio Odyssey. Los estudios Odyssey son estudios que es una corte muy grande en pacientes pediátricos, donde en este estudio que se publicó en el 2021 evaluó la eficacia y la seguridad de dolutegravir en primera línea y en segunda línea versus el estándar de tratamiento. Este estudio es un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado de no inferioridad fase 2 y 3, y separaron a los niños en primera línea de tratamiento, o sea, que utilizaban efavirenz, y a los pacientes que tenían un IP reforzado como una segunda línea de tratamiento. Los pacientes fueron mayores de 4 semanas y menores de 18 años y aquellos que pesaran más de 14 kilos. Y la evaluación principal fue estudiar la falla al tratamiento a la semana 96 y evaluar los efectos adversos asociados. Lo más importante es notar que la seguridad del tratamiento dolutegravir versus el estándar de tratamiento fue muy similar a la frecuencia de efectos adversos, y en el brazo de dolutegravir fue menor la necesidad de cambiar el tratamiento por efectos adversos asociados. No sabemos y conocemos los efectos adversos de efavirenz y un IP reforzado, y estos efectos adversos hicieron que los pacientes tuvieran cambios en su terapia antirretroviral. Ahora, en las evaluaciones en los grupos A y B de primera y segunda línea, se observaron a la semana 48, a la semana 96 y a la semana 144. En la comparación de participantes fue muy similar en ambos grupos, y al final, tanto la semana 48, la semana 96 y la semana 144, dolutegravir fue superior al estándar de tratamiento en mantener cargas virales indetectables. O sea, ninguno de los pacientes tuvo falla al tratamiento mientras hicieron el cambio hacia dolutegravir. Y no solamente eso, sabemos que en los estudios que se han hecho en adultos, dolutegravir, el tratamiento con dolutegravir no vino a modificar tampoco o a incrementar, perdón, la incidencia de fallas virológicas o la presencia de mutaciones emergentes de resistencia. Entonces, en este grupo, en los pacientes naive, el número de mutaciones que se dieron fue 0, y tampoco hubo mutaciones emergentes después de falla al tratamiento. ¿Sí? En el brazo de las segundas líneas de tratamiento,
En total, las fallas virológicas fueron menores en comparación con el grupo del estándar de tratamiento. Por lo tanto, al final se concluye que dolutegravir es superior al estándar de tratamiento en primera y segunda línea en niños y adolescentes con las características que ya mencionamos. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron en el mismo grupo Odyssey? Pues empezaron a reducir la edad y a reducir el peso de tratamiento para iniciar el tratamiento con dolutegravir. Este estudio, también publicado en el 2022, se evaluó la eficacia y la seguridad de dolutegravir en pacientes que pesaran entre 3 y 14 kilos y se utilizaron tabletas dispersales de dolutegravir. Al igual que el estudio previo de Odyssey, en este grupo poblacional fue también evaluar la proporción de fallas virológicas o de fallas clínicas a la semana 96 de tratamiento y además evaluar la seguridad del mismo. En las diferentes cortes de los pacientes menores de 14 kilos y en la corte de todos los pacientes involucrados, el tratamiento, la diferencia en proporción del tratamiento, de falla del tratamiento a la semana de 96, pues fue mucho más favorable para dolutegravir en comparación con el estándar de tratamiento en ese entonces. Y no solamente eso, los efectos adversos que se presentaron, si bien fueron similares en ambos grupos, ninguno de los efectos adversos fue relacionado a dolutegravir y también hubo una mayor proporción de abandono al tratamiento por los efectos adversos asociados en el estándar de tratamiento. Por lo tanto, dolutegravir también es superior al estándar de tratamiento, tiene menor riesgo de falla y además es seguro en su administración. Ok, ahora, bueno, tenemos que dolutegravir, pues bueno, es uno en la combinación con el backbone de la elección, pues es uno de los tratamientos que se utiliza de primera línea para para los pacientes adultos. Ahora vamos a hablar sobre Victegravir, el otro de los inhibidores de integrasa que se recomienda en el inicio de tratamiento de los pacientes pediátricos y también en los pacientes adultos. En este estudio, bueno, se evaluó en un solo brazo, en este ensayo de fase 2, fase 3, en un ensayo abierto a los pacientes entre 6 y 18 años que estuvieron suprimidos virológicamente, que tenían CD4 más de 200, tasas de filtraciones mayores de 90 y que tenían un tratamiento antirretroviral estable, y se hizo la modificación a la combinación fija de Victegravir, entricitabina y tenofovir alafenamida. Al igual que los demás estudios, lo que se evalúa es la seguridad, la eficacia y aquí la farmacocinética, la distribución del fármaco en el organismo. Para este estudio se tuvo que realizar dos cortes, los pacientes entre 6 y 12 años y los pacientes entre 12 y 18 años, donde se entregaron un total de 100 participantes. Lo primero, la supresión virológica. Tanto a la semana 24 y a la semana 48 después del cambio del tratamiento antirretroviral, el 100% de los pacientes se seguían manteniendo con cargas virales indetectables, o sea, la supresión virológica se alcanzó. Y no solamente eso, los niveles de farmacocinética, la distribución de Victegravir en el paciente pediátrico fue muy similar y comparable en los valores con el adulto. Los intervalos de confianza del área bajo la curva y las concentraciones se encontraban dentro de los límites ya predefinidos, por lo tanto se vieron que eran comparables. Y dentro de los efectos adversos, la mayoría fueron grado menor a grado 2, grado 1, grado 2. No había efectos adversos graves, solamente una descontinuación de Victegravir por insomnio y ansiedad. Y ahora, bueno, entonces vimos que Victegravir es bastante seguro. Parte de otros estudios que se dieron también para la investigación de tenofovir alafenamida, al ser un fármaco nuevo, ¿no? Que relativamente también se tiene un uso relativamente nuevo en el paciente adulto, pues se quería saber cuál era la seguridad y la eficacia de tenofovir alafenamida en los niños. Sabemos y conocemos cuáles son los efectos de tenofovir disoproxilfumarato, ¿no? Los efectos renales, los efectos óseos. Entonces, todo esto se realizó en este estudio que se publicó en este año. Hicieron una revisión sistemática de los regímenes que han utilizado tenofovir alafenamida y se evaluó la eficacia, la efectividad y la seguridad del tenofovir alafenamida. Fueron 4 ensayos. Estos ensayos, pues bueno, son regímenes que contenían tenofovir alafenamida y se utilizaron en pacientes naïf y pacientes experimentados y que además tenían
supresión virológica. Vemos cuáles son los estudios que se utilizaron. Se evaluó el tratamiento del Bictegravir Covicistat, ¿no? Con la combinación de emtricitabina y tenofovir alafenamida. Se estudió también la combinación del Bictegravir con emtricitabina y tenofovir alafenamida y la combinación de TAF y emtricitabina y un tercer agente. Lo que se dieron cuenta que tanto en pacientes naïf como en pacientes que ya tenían tratamiento experimentado al tratamiento antirretroviral, a la semana 48 se seguían manteniendo suprimidos virológicamente, ¿no? Es algo que ya se había reportado en los estudios, entonces eso conlleva a extrapolar que, bueno, el tenofovir alafenamida tiene una buena eficacia y efectividad en la combinación de estos regímenes de dosis fijas en los pacientes pediátricos. Pero bueno, también investigaron algo que nos preocupa mucho, la densidad mineral ósea y la tasa de filtración glomerular. Los efectos adversos en realidad fueron muy poquitos, fueron 3 descontinuaciones por efectos adversos solamente reportadas y no fueron asociadas al medicamento. Y se encontraron que los pacientes en la medición de la densidad mineral ósea ajustada al score por talla-edad se mantuvo estable, no tuvo disminuciones significativas en la densidad mineral ósea. Y eso es un punto a favor, ¿no? Porque igual lo mencionaba, son pacientes que tienen desarrollos óseos, ¿no? Que están en desarrollo de los huesos y esto no va a impactar pues en la disminución de la densidad mineral ósea de los mismos. Sí se observó en este análisis una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero en el grupo de los pacientes que utilizaban el Bictegravir con Covicistat, o sea que tenían un potenciador. No fue observado en el régimen fijo de Bictegravir, emtricitabina y TAF porque no tenía un potenciador asociado. Algo también de lo que nos preocupa, ¿no? En el tratamiento antirretroviral del paciente adulto es el incremento de peso, ¿no? Hemos visto que los incrementos de peso pues, se han observado principalmente en los inhibidores de integrasa y en el TAF, ¿no? Sabemos que influye, que aunque no se conoce todavía cuál es la causa del incremento del peso, pues está presente. Entonces, también evaluaron el Z-score de peso y edad y observaron un discreto incremento a las 48 semanas. Lo que sí se dieron cuenta que en estos grupos poblacionales sí hubo un incremento en la proporción de sobrepeso y obesidad. No llegaron más allá de estudiar si esto tenía un impacto metabólico en los pacientes, pero sí es importante notar que el incremento de peso también se presentaba en los grupos pediátricos y de adolescentes, en donde se hizo la investigación de estos estudios. Ahora, ya hablamos de los regímenes ya establecidos como primeras terapias. Ahora vamos a hablar un poquito de otros tipos de tratamiento que también se han utilizado y se han investigado para la administración en los pacientes pediátricos. Hablaremos que son terapias que están marcadas en las guías como terapias alternativas, ¿no? Cuando no se pueden utilizar las primeras dos. Uno de estos es el estudio SMILE. El estudio SMILE es un estudio del grupo de estudio PENTA. Este se publicó en el 2021, donde se evaluó la utilización de dolutegravir, en este caso, bueno, un inhibidor de integrasa, en terapia dual con darunavir potenciado con ritonavir. Y se comparó en pacientes que estuvieran suprimidos virológicamente. Básicamente se comparó un régimen de 2 tabletas, ¿no? Con el potenciador contra el estándar de tratamiento de 3 tabletas. Los pacientes tienen que cumplir ciertas características, eran de entre 6 y 18 años de edad, no debían de tener evidencia de resistencia a nivel de integrasa ni al IP. Entonces, bueno, el objetivo de este estudio pues, era evaluar alternativas diagnósticas cuando los otros tratamientos no se pudieran utilizar. Al final, lo que querían saber es que si el cambio de tratamiento de inhibidor de integrasa más darunavir, ritonavir, impactaba en fallas al tratamiento a las 48 semanas y se dieron cuenta que la estimación de probabilidad de falla incluso fue menor, el 5%, comparado con el 7.6% de estimación de probabilidad en un régimen estándar de 3 tabletas. No hubo muertes reportadas, no hubieron efectos adversos graves reportados. Por lo tanto, la combinación de darunavir darunavir combinado con ritonavir y un inhibidor de integrasa fue no inferior a un régimen de 3 tabletas con similar eficacia. Y puede ser una opción viable en el tratamiento antirretroviral en donde no se pueden utilizar inhibidores de transcriptasa reversa análogos a nucleósidos, ¿no? Como una terapia alternativa.
Ahora, sabemos que existen otras terapias más nuevas, por ejemplo, la doravirina, que recientemente se ha estado comercializando. También era importante investigar en pacientes pediátricos, y, bueno, principalmente adolescentes, la seguridad de la farmacodinamia a las 24 semanas. Este estudio se presentó en CROI en el 2021 y evaluó a pacientes adolescentes de 12 a 18 años, mayores de 45 kilos, que estuvieran con tratamiento antirretroviral estable o fueran naïves al tratamiento. Se dio un régimen estándar de doravirina, lamivudina y TDF, y fue bien tolerado, hubo muy pocos efectos adversos reportados, y la supresión virológica alcanzada a las 24 semanas fue similar que lo comparado con un régimen estándar, y las concentraciones geométricas estables similares a las reportadas en adultos. Ahora, lo que también me llamó mucho la atención y era importante remarcar, pues era la utilización de tratamientos antirretrovirales en pacientes que tuvieran un cierto tipo de coinfección. Sabemos que la tuberculosis representa un problema de tratamiento en un paciente que ya vive con VIH por la cuestión de los ajustes del tratamiento antirretroviral. Ya existe la aceptación de una terapia dual de dolutegravir cuando se utiliza un tratamiento contra tuberculosis con rifampicina por precisamente las interacciones de la citocromo P450. Entonces, se hizo lo mismo en investigar si la terapia doble de dolutegravir tenía la misma funcionalidad que en un adulto en cuanto a mantener un perfil de farmacocinética aceptable. El mismo grupo estudió Odyssey, pues bueno, se comparó el tratamiento de dolutegravir a doble dosis más un tratamiento antifímico con rifampicina, y se investigaron tanto pacientes que tenían tuberculosis al momento del diagnóstico de VIH o que durante su tratamiento contra el VIH desarrollaban tuberculosis. Se hizo un perfil farmacocinético de rifampicina más dolutegravir y se encontró que la dosificación de acuerdo al peso del niño del paciente, al peso del paciente, tenían concentraciones similares en las comparadas con los adultos. E incluso la concentración que se da justo al momento de tomarse la tableta fue mayor que en el 90% de la concentración efectiva en la utilización de dolutegravir a doble dosis con rifampicina. Hubo muy poquitos efectos adversos y los que fueron reportados no eran asociados a dolutegravir, sino los efectos adversos asociados a un régimen TAES con el DOTBAL. Y entonces se sabe que también en pediátricos el dolutegravir a doble dosis junto con el backbone estandarizado es seguro y suficiente para sobreponer el efecto de la rifampicina, o sea, no disminuye las concentraciones ni el área bajo la curva para mantener el efecto viral adecuado. Ahora, otro también de los estudios que es importante mencionar es el aumento de peso. Ya vimos que en el estudio que se realizó de las cortes que utilizaron TAF, hubo un incremento de peso y sabemos que dolutegravir también se ha asociado a incremento de peso en adultos. Entonces, en esta parte de los estudios de Odyssey, pues fueron el seguimiento de la comparación de peso, estatura y los índices de masa corporal y el score de índice de masa corporal por edad en dolutegravir versus el estándar de tratamiento. Y algo que es importante notar acá es que, bueno, de los pacientes que tenían tratamientos antirretrovirales, la presencia, ¿no?, de sobrepeso o obesidad en estos pacientes fue muy similar en ambos grupos, 14 en el grupo de dolutegravir y 11 en el estándar de tratamiento. Y al final, los incrementos de los Z-score de índice de masa corporal por edad fueron generalmente en un rango al incremento de una desviación estándar y menos de 2 desviaciones estándar en lugar de tener incrementos tan significativos como un incremento de más de 2 desviaciones estándar en este score de índice de masa corporal por edad. Por lo tanto, dolutegravir no fue asociado a un excesivo incremento de peso en niños y adolescentes. Y eso es algo bastante importante porque al fin y al cabo, igual, son tratamientos que van a continuar con el paciente por un largo periodo de tiempo y debemos saber si tienen algún impacto en su peso y al final se tendrá que investigar si tienen algún impacto en cambios metabólicos. Y ya por último, quiero hablarles sobre las terapias inyectables que existen.
Sabemos que, bueno, las terapias inyectables ya que están autorizadas y que se están empezando a utilizar, que es cabotegravir y rilpivirina, pues en adultos se han utilizado bastante bien. Aquí les voy a presentar dos estudios que son los estudios IMPACT. Este es el 2017, estudio MOCA, que es un estudio que está en desarrollo para investigar la seguridad y la aceptabilidad, la tolerabilidad y la farmacocinética de cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada. Este estudio se dio para investigar pues, el seguimiento de la seguridad de la farmacocinética. Se dio el mismo régimen de tratamiento, 4 semanas de cabotegravir o rilpivirina bioral y posteriormente la administración inyectable de cabotegravir o rilpivirina para intramuscular cada 4 semanas. Los efectos adversos reportados fueron grados 1 y 2 en el sitio de inyección. Los parámetros farmacocinéticos que alcanzaron estos dos fármacos fueron similares a los de los adultos. Por lo tanto, se establece que el perfil de farmacocinética es aceptable. Además de eso, se hizo otro estudio en donde al momento de bueno, se hicieron diferentes preguntas para ver si los pacientes adolescentes aceptaban, y tanto los pacientes adultos, los papás de los adolescentes, aceptaban el tratamiento intramuscular cada 4 semanas y fue bastante aceptable. Se está investigando también en el IMPACT 2036, el estudio Crayon, lo mismo, la seguridad, la aceptabilidad y la tolerabilidad de rilpivirina con cabotegravir, pero en pacientes más pequeños. Es un estudio que está en desarrollo, todavía se están reclutando a las personas y lo que busca esto es proponer dosis ya establecidas de cabotegravir y rilpivirina, tanto bioral como en inyectables, y su utilización en pacientes que ya tienen su presión virológica con un peso alrededor de 10 a 40 kilos. Y ya por último, bueno, vamos a hablar un poco sobre las terapias de anticuerpos, de anticuerpos que se han investigado en los pacientes. El estudio Tatelo, pero anticuerpos, se evaluó la terapia dual de anticuerpos monoclonales que están en desarrollo en dosis cada 4 semanas y B como alternativa al tratamiento antirretroviral. El brazo del estudio básicamente eran pacientes que ya tenían tratamiento antirretroviral, se les administraron por 8 semanas los anticuerpos, se suspende el tratamiento antirretroviral y se administran por 32 semanas más los anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos fueron bien tolerados, no tuvo efectos adversos. Lo que sí se dieron cuenta es que la vida media de los anticuerpos era menor que la establecida en los adultos, pero también es importante notar que los reservorios virales no cambiaron antes o después de la administración de los anticuerpos, aunque desafortunadamente la supresión virológica sin tratamiento antirretroviral a la semana 24 fue solamente el 44%. Pero bueno, esto da buen paso a que puedan investigarse nuevos anticuerpos que tengan tal vez una potencia más alta o una vida media más prolongada para el paciente pediátrico. Y ya para terminar, pues bueno, los puntos para llevar a casa. Las cifras de infección en pacientes que viven con VIH pediátrico sigue siendo bastante inaceptable. No podemos retrasar las pruebas diagnósticas en los pacientes, no podemos diagnosticar. Debería de ya no existir el VIH perinatal, pero no podemos diagnosticarlos hasta los 2 o 3 años de edad. Las pruebas diagnósticas son bien importantes, pero también los algoritmos de diagnóstico, ¿no? Es lo que nos recomiendan las guías para evaluar al paciente que vive con VIH. Es importante, y ya vimos que la vinculación a la atención es lo más primordial. No hay ninguna, salvo ciertas excepciones muy contadas, no existe ninguna contraindicación en el inicio del tratamiento antirretroviral en un paciente, por más chiquito que esté. Sin embargo, pues eso es también notar que las opciones de tratamiento en neonatos e infantes son muy limitadas. Tratamientos como sidobudina, nevirapina, lopinavir, ritonavir, que ya no se utilizan en adultos, pues los seguimos utilizando en nuestros neonatos y nuestros infantes. Diferentes formulaciones son necesarias para poder asegurar que estos pacientes pediátricos alcancen buenas cifras de supresión virológica para que al momento en que hagan su transición a la etapa adulta, sean pacientes que tengan supresiones virológicas y que no tengan fallas al mismo. Estas imágenes son generadas por inteligencia artificial. Yo le puse médicos
que pelean contra un virus gigante. Si ustedes han utilizado alguna vez las aplicaciones para generar imágenes en inteligencia artificial o han utilizado inteligencia artificial como ChatGPT, es otra imagen de inteligencia artificial, pues se darán cuenta que, bueno, la tecnología cada vez nos está alcanzando muchísimo más. Y veremos si esto se puede traducir en alcanzar nuevas opciones terapéuticas, nuevas opciones de cura, para poder ya por fin terminar con la epidemia del VIH. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Muy completa su plática. Qué bárbaro. En una hora nos habló pues de muchísimas cosas muy importantes. Y nos da tiempo de hacerle varias preguntas. De hecho, en el chat nos mandaron algunas. Se las voy a comentar. A ver qué me comenta. Entonces, la primera es del doctor Juan Carlos Padilla. Pregunta que si actualmente se realiza al menos actualmente se realiza al menos en Secretaría de Salud la primera carga viral a los 2 meses de tratamiento. ¿Aconseja realizar carga viral al nacimiento y no esperar a los 2 meses? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que hacer es estratificar al paciente. Pero déjame ver por qué. Estratificar al paciente si es un bajo o un alto riesgo. En realidad, en ninguna de las dos grupos, la recomendación es tomar la carga viral a los 2 meses. Por ejemplo, si es un paciente de alto riesgo, la carga viral tiene que ser al nacimiento porque puede ocurrir la transmisión del VIH dentro de las primeras semanas de gestación, ¿no? Porque obviamente depende mucho en el momento en el que se hizo el diagnóstico. Y si es una paciente de alto riesgo, pues probablemente podemos asumir que no recibió tratamiento antirretroviral la mamá y que no le hicieron pruebas al momento de su primera atención del control prenatal. Entonces, si esa transmisión del VIH ocurrió durante el primer trimestre, podemos encontrar cargas virales detectables al momento del nacimiento. Por eso es lo más recomendable. En los pacientes de alto riesgo, la recomendación es a las 2 semanas. Y justo en los pacientes de alto riesgo, me regreso un poquito, la toma de la carga viral al momento del nacimiento es justo para, al momento en que nosotros iniciamos la profilaxis, si tenemos una prueba confirmatoria positiva, realizamos una nueva prueba y en lugar de tener una terapia profiláctica, pues ya tenemos un tratamiento en un paciente pediátrico. Entonces, lo más recomendable es hacerla lo más cerca posible, aunque eso también va a depender de los hospitales, ¿verdad? Muy pocos hospitales van a tener acceso a la carga viral al momento del nacimiento un sábado en la noche, ¿no? Entonces, mi recomendación sería hacerlo lo más pronto posible. Perfecto. Aquí en el chat también nos ponen, ¿cuáles contraindicaciones existen para diferir el inicio de la terapia antirretroviral en pediátricos? Bueno, las contraindicaciones en realidad son las mismas que se pueden observar en adultos, que sea el paciente, un bebé, un niño, perdón, que le hagan diagnóstico de tuberculosis o diagnóstico de criptococosis meningia. Fuera de eso, ya no hay tantas contraindicaciones gracias a los nuevos tratamientos antirretrovirales. Por ejemplo, antes se difería cuando había poca tolerabilidad a la vía oral. No sabemos que ya muchos de los tratamientos en la actualidad se pueden dar incluso en ayuno. Entonces, las contraindicaciones en estos casos en la actualidad serían el diagnóstico de estas dos enfermedades, tuberculosis o criptococosis meningia. Perfecto. También aquí Cristela Tal nos pregunta, la mayoría de estudios que presentó fueron publicados en periodo de pandemia por COVID-19. ¿Hubo alguna relación con esa enfermedad que se haya reportado? No, notoriamente en ninguno de los análisis que se hicieron, incluso en los estudios que ya tenían varias semanas, o sea, que ya tenían reportes de 48, 96 semanas, en ninguno se hacen notoriedad acerca del COVID. No pareciera que tuvo alguna influencia en alguno de los resultados presentados. Y, ay, perdón, doctor. Ahora sí, ¿en qué casos usted recomendaría? Digo, ya vimos, nos explicó acerca de transmisión vertical y etcétera, pero ¿en qué casos en un paciente pediátrico usted considera que cualquier médico debería de solicitar una prueba de VIH? Digo, aparte de la transmisión vertical. ¿Me pueden repetir la pregunta? No escuché bien.
Sí, perdón. Le decía yo que ya nos habló acerca de la transmisión vertical, muy amplio, pero ¿en qué pacientes usted consideraría que cualquier médico debería solicitar una prueba de VIH? Ah, ok. Bueno, la recomendación en general es a partir de los 13 años de edad. Existe todavía pues un tabú, ¿no?, acerca de pedir una prueba de VIH, incluso en un paciente tan chiquito, ¿no? Es importante, tal vez en el tamizaje, en una consulta pediátrica, ¿no?, que va a control del niño sano, hacer énfasis en el inicio de la terapia, en el inicio de la vida sexual a partir de los 13 años, ¿no? Tal vez con un poco de tacto, ¿no? Tal vez poner al paciente adolescente de 13 años solo, pero a partir de los 13 años sería una muy buena idea. Porque, por ejemplo, a mí me tocó un caso de un paciente en el hospital infantil aquí, de 17 años, que debutó con un linfoma de Hodgkin y y hizo falla renal, iba a pasar una hemodiálisis. Esa la falla la hizo por la terapia, la quimioterapia, y en el momento de los análisis para bueno, entrar a la máquina de hemodiálisis, tuvo una prueba de VIH positiva. Entonces, es un paciente de 17 años con un cáncer, que tal vez eso fue lo primero que deberíamos de haber pensado, ¿no? Un cáncer asociado a VIH, pues hacerle una prueba de VIH, ¿no? Pero de otra forma, pues un paciente de 17 años, pues tenemos que investigar inicios de vida sexual y tomarle los estudios, ¿no? Entonces, a partir de los 13 años de edad es una buena edad, pero siempre tomando en cuenta, pues, la aceptación del padre, de los padres, de los tutores, para no entrar en conflicto en esas partes. Súper, y bueno, ya por último, porque digo, ya son el horario, ¿hay datos de las secuelas neurológicas asociadas al uso crónico de antirretroviral del tipo análogos timidínicos? No, incluso parte, bueno, como los estudios que presenté que evaluaban el desarrollo, el neurodesarrollo, en realidad las secuelas neurológicas las asocian más a unas terapias diferidas de tratamiento antirretroviral a los pacientes que tardaron mucho tiempo en iniciarlos. Pero en los estudios que busqué, no había datos de estas secuelas neurológicas, por lo menos no en las cortes más largas. Hay unas cortes de 246 semanas, pero no reportan como en los objetivos secundarios secuelas neurológicas y que estas estén asociadas al tratamiento antirretroviral. Pues en realidad, por lo menos en los estudios que yo estuve investigando, no existían datos sobre eso. Wow, pues muchísimas gracias, doctor. Y la verdad es una felicitación. Nos agrada tener personas tan dedicadas y tan comprometidas con la atención de las personas que viven con VIH. Y pues ojalá que se repita, ¿no? Y le agradecemos mucho y pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo con gusto en cualquier otra ocasión. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a todos. Que descansen. Gracias. Te venía por mí.